Noches, hermanos. Es un gozo, un placer volver a verles. Como decía el pastor, es una bendición la oportunidad y el privilegio que Él nos da de compartir a otros, ¿verdad?, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si usted, hermano, no lo ha hecho, pues le invitamos que se una. Es una gran experiencia y más que una experiencia, ¿verdad?, es obediencia al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues vamos a entrar en materia, ya el tiempo va avanzando. Como ya anunció hermano Rieder, ¿verdad? Hoy avanzamos al capítulo 15 de nuestro estudio de la Confesión Bautista de Fe, el cual es del arrepentimiento para vida y salvación. Del arrepentimiento para vida y salvación. Le invito que abra allí sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 18. ¿Lo tiene, hermanos? Bien, también está ahí en pantalla, pero dice así. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Podemos leer juntos? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles les ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Tengamos un momento en la presencia de nuestro Dios en oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por su bondad, por sus misericordias, por sus bondades. Gracias, Señor, por guardarnos en todo este día, Señor. Gracias porque su providencia siempre está presente, Señor. Gracias porque estamos acá en su casa de oración. Gracias, Señor. Al ver la falta de muchos hermanos, debemos realmente sentirnos gozosos y bendecidos el estar en tu casa. Gracias, Señor, gracias. Perdone, Dios mío, nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias por esas alabanzas, Señor, que nos permite entonar para alabar y exaltar su nombre. Ahora, Señor, es el tiempo de su palabra. Yo le pido, Dios mío, que bendiga su palabra, que me pueda usar, Señor, solamente sea un instrumento. Siervo inútil soy, Señor, pero si usted me usa y bendice su palabra en nuestras vidas, ciertamente será de edificación. Ayúdanos, Señor, a conocerle más y más, y que aquellos que no te conocen del todo, Señor, hoy puedan conocerte y puedan, Señor, atender a tu llamado, porque tú los traerás. Gracias, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces estamos estudiando el tema, el capítulo 15 del arrepentimiento para vida y salvación. El arrepentimiento para vida y salvación. Vemos allí, aunque solo leímos el versículo 18 del capítulo 11 de Hechos,
de cómo Pedro da, ¿verdad?, un informe a la iglesia de lo sucedido y también de su experiencia propia que él vivió con Cornelio, cuando él llegó allí, ¿verdad?, por mandato del Señor, que lo llevó, y pues él primeramente reacio, no quería, pero al final pues obedeció al mandato y fue, para gran sorpresa de él, porque él, asombrado, pues creía en su mente judía que solamente ellos podían ser salvos. Estaban, verdad, tan orgullosos de que a ellos les había sido entregada, encomendada la palabra de Dios. Ese pueblo judío que era el vehículo por el cual Dios traería al Salvador a este mundo. Para él fue una gran sorpresa el que también Dios diera arrepentimiento para vida y salvación a los judíos, a aquellos que ellos mismos pues no tenían un buen concepto de ellos, ¿verdad? Esto tiene su contexto histórico desde las deportaciones, pero lo que sorprende acá, ¿verdad?, es lo que Dios había empezado a hacer en la iglesia a través de ellos, y que ahora no solamente estaba restringido al pueblo judío, sino que Dios estaba echando su plan en marcha, y ya estaba, ¿verdad?, en ellos incluido los gentiles también, que en este caso pues también nos corresponde a nosotros. Del arrepentimiento para vida, el arrepentimiento, hermanos, pues pertenece exclusivamente a los pecadores. El arrepentimiento pertenece exclusivamente a los pecadores. No tiene cabida en las actividades de criaturas no caídas. Aquel que nunca ha cometido un acto pecaminoso no tiene de qué arrepentirse. Y no tiene necesidad de perdón tampoco, ni de conversión, ni de arrepentimiento alguno. Los ángeles santos nunca se arrepienten también. No se arrepienten. No tienen de qué arrepentirse, pues ellos están delante de Dios día y noche, por decirlo así, ¿verdad?, en una perspectiva humana, delante de Dios, alabándole. Pero en cambio los pecadores, y exclusivamente humanos, necesitan todas estas bendiciones. Y para ellos, para nosotros, es indispensable, pues la maldad del corazón humano lo hace necesario. Cualquier sistema religioso entre los hombres que no incluya el arrepentimiento de hecho es falso. Cualquier sistema religioso que no incluya el arrepentimiento de hecho es falso. Esta doctrina, hermanos, del arrepentimiento no dejará de ser nunca mientras el mundo exista, no antes de que Cristo vuelva. El verdadero arrepentimiento es una misericordia especial de Dios. Él la da. No procede de ningún otro. Tan sencillo y claro podemos decirlo, que el arrepentimiento para vida no es del hombre, no viene en sí del hombre. En pocas palabras, el hombre no produce este arrepentimiento para vida, no lo produce. Y lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo del tema. Pero primeramente, ya que estamos hablando del arrepentimiento, pues vamos a dar una definición. Vamos a hablar de la definición del arrepentimiento y hablar también acerca de su naturaleza. Y el vocablo bíblico relacionado con el arrepentimiento es realmente rico. Encontramos el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia. Y expresa su idea aun cuando no se usa la misma palabra. Hablando del Antiguo Testamento, hay dos palabras hebreas que son traducidas frecuentemente como arrepentimiento. Estas son nacham y chub. Nacham y chub. Y en el Nuevo Testamento tenemos tres palabras hebreas para esto. Hermano, ayúdame por favor con la diapositiva. En el
Antiguo Testamento tenemos dos palabras hebreas que se traducen frecuentemente como arrepentimiento, nacham y chup. Y en el Nuevo Testamento encontramos tres palabras griegas, los verbos metanoeo, metamelomai y el sustantivo metanoia. Metanoia es la palabra más común, ¿verdad? Y de que más se entiende. Metanoia. Creo que ya la hemos escuchado hablar, metanoia. Este término metanoia viene del prefijo griego meta, que significa más allá, y nous, que significa intelecto o mente. Traducido literalmente, metanoia significa un cambio de propósito o un cambio de mente. Es ir más allá, más allá. Este concepto, hermanos, de arrepentimiento, como es nato en la Biblia, ¿verdad? Y los grandes estudiosos de siempre han tenido que ver también con él. Por ejemplo, el erudito cristiano Tertuliano, que es conocido, ¿verdad?, de la era patrística como un padre de la iglesia, allá por los 160 y 225 después de Cristo, él sostuvo en el contexto de la teología cristiana que metanoia es un cambio de opinión, un cambio de opinión. Este cambio, dice, puede referirse al cambio de no ser creyente, ahora ser creyente, a no ser creyente. Además, ese cambio de opinión en particular se espera que conlleve un cambio general en la conducta y modo de ser de la persona. Aunque decimos que es un cambio, pero también especificamos que debe ser tanto en la manera de pensar, en su actitud y en su conducta y en su persona, y se espera que el que experimente una metanoia no solo tenga una actitud piadosa, sino que actúe de forma consecuente, de acuerdo a la transformación que está experimentando en el momento. De allí que la palabra arrepentirse se refiere a renunciar al pecado, tanto en pensamiento como en hecho, ¿verdad? Y es lo que siempre compartimos con las personas cuando evangelizamos, al mostrarle su condición ante Dios y qué es lo que necesita. Le mostramos su condición, pero también le mostramos a la luz de la Biblia la solución para su problema. La solución para su problema. Hermanos, y esta doctrina es tan importante que comenzando del Nuevo Testamento vemos de que, si recuerdan, Juan el Bautista también inicia su predicación con arrepentimiento, con llamado al arrepentimiento. Jesús mismo también, cuando inicia su ministerio, inicia haciendo un llamado al arrepentimiento. Justamente estamos usando como texto lema Marcos 1:15. Marcos 1:15, ¿recuerda qué dice? Ahí lo tienen en los papelitos verdes. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Nuevo Testamento, la metanoia es un llamamiento divino a un cambio radical de actitud en la manera en que los hombres piensan y se acercan a Dios. En la manera en que los hombres piensan y se acercan a Dios. ¿Por qué? Realmente todas las personas tienen algún concepto de Dios. Algún concepto de Dios. Sea porque lo han escuchado, sea porque quizás lo han meditado, porque lo han visto. Algún concepto tienen. Pero el arrepentimiento es lo que le va a dar aquel verdadero acercamiento hacia Dios y tener un concepto correcto de acuerdo a las demandas de Dios, a lo que Él quiere, ¿verdad? Y cómo lo quiere que el hombre se presente delante de Dios.
no revestido con sus vestidos de buenas obras, de moralidad, de rectitud y de reformas que pueda tener morales. No, el arrepentimiento es el verdadero concepto por el cual Dios va a seguir obrando en la vida de aquella persona. En resumen, podemos decir que el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador con un verdadero sentido de su pecado y confiando en la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Normalmente ejemplificamos de que arrepentimiento es cambio. Si vamos en esta dirección, mi dirección natural de pecador, que me lleva a un camino de muerte y al final son camino de perdición, pues al arrepentirse yo dejo este camino, me vuelvo de este camino y me vuelvo hacia Dios. Doy media vuelta y doy la espalda a este camino de perdición que llevaba y me vuelvo hacia Dios. Y tenemos que recalcar, como el concepto lo dice, es una gracia salvadora, de que esta gracia es provista por Dios para que el hombre pueda proceder al arrepentimiento. Porque como lo hemos dicho una y otra vez, no es algo nato en el hombre, pues de lo contrario, pues todo el mundo sería salvo, de lo contrario no sería necesaria hasta la muerte de Cristo. Porque si el hombre pudiese arrepentirse por sus propias fuerzas, no sería necesario, dijo el apóstol Pablo, por demás entonces murió Cristo. Entonces ahí tenemos, hermanos, un concepto general y a la vez tenemos la naturaleza del arrepentimiento. Es de Dios. El arrepentimiento para vida y salvación es de Dios, proviene de Dios, es una gracia salvadora que Dios provee a los hombres. Ahora, en segundo lugar, avance hermano por favor, ahí tenemos los receptores del arrepentimiento. Y entonces aquí tenemos que hacer la pregunta: ¿son todos los seres humanos receptores del arrepentimiento para vida? ¿Para vida y salvación? ¿Son todos los seres humanos receptores del arrepentimiento para vida y salvación? No, dice hermano Carlos. ¿Por qué, hermano Carlos? En muchos de los casos, como dice hermano Carlos, solo hay remordimiento. Es como ejemplo, el ladrón teme ser encontrado, pero no teme por el hecho de robar, por el hecho de ser pecador. Entonces pasa así. Pero realmente los receptores del arrepentimiento son los escogidos de Dios, pues no todos proceden al arrepentimiento. Y el apóstol Pablo decía, la fe no es de todos. La fe no es de todos. Los receptores del arrepentimiento para vida y salvación son aquellos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Esto no excluye, hermanos, como hemos dicho siempre, ¿verdad?, la responsabilidad del hombre. De que el hombre tiene la responsabilidad de que como es pecador, de arrepentirse para salvación para con Dios. Mas sin embargo sabemos que no lo hacen. Jesús mismo dijo allá en Juan 3,
de que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, no querían que fueran reprendidas. Estaban pensando solamente en la vergüenza, más que en aquel beneficio de asirse de aquella salvación que venía al mundo y que estaba allí en el mundo y que estaba ofreciéndoles libremente la palabra de salvación a todos, pero no todos creyeron. Ok, entonces avanzando un poco al tercer punto. Los medios del arrepentimiento. Ok, decimos entonces que el arrepentimiento es una gracia de Dios, así como lo es la fe que vieron en el capítulo anterior, capítulo 14, la fe también es una gracia de Dios, pues no es algo que el hombre produce y que lo usa para así salvarse. También el arrepentimiento es una gracia y este tiene medios que Dios ha provisto y ha ordenado para que pueda producirse un auténtico arrepentimiento. Y ahí lo tienen, ¿verdad? Les iba a preguntar, pero ahí está. La palabra de Dios, principalmente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Podríamos haber puesto un tercero. ¿Cuál creen ustedes que sea? Venimos hace algún tiempo, hace rato, andábamos por allá, siendo un medio también, siendo un instrumento. Es usted, soy yo, aquellos que ya han recibido la gracia de Dios, también ellos se convierten en instrumento por el cual ellos ahora testifican de Cristo, del Evangelio de Salvación, testifican de lo que a ellos les ha acontecido. Si no, pues recuerde la mujer samaritana allá en el pozo, después de que fue encontrada por Jesús, de que ella misma fue el instrumento para traer la verdad a la gente de su pueblo. Entonces, pero principalmente la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y ahí tenemos Romanos 10:17, muy conocido, así que la fe es por el oír, pero el oír, porque el hombre quiere, pero el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hace que el hombre pueda escuchar, y no solamente escuchar, sino entender y comprender la profundidad de su problema, entender la severidad de su condición. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces estamos viendo de que la palabra de Dios, podríamos decirlo así, es un agente activo, un medio que Dios ha provisto y ordenado para que el pecador pueda proceder al arrepentimiento para salvación. Y tenemos otro texto todavía aún más claro, allí en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Un texto precioso y realmente contundente en el cual describe la obra, describe
lo que hace la palabra de Dios en la vida de aquel pecador y cómo lo hace, de la manera, la magnitud de cómo Él llega y penetra hasta lo más profundo de aquel ser, en aquel corazón donde nadie más puede ver, que discierne aquellos pensamientos que nadie puede escuchar, aquellos pensamientos que solo Él y por supuesto Dios saben, pero que nadie más. Y por eso es de que la palabra es efectiva, porque va a la raíz del problema, va a la naturaleza misma del pecador. En el verdadero arrepentimiento, la palabra de Dios penetra en nuestro corazón por obra del Espíritu Santo, quien nos constriñe con su poder a fin de que podamos ser salvos. Pablo, escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses, allá en el capítulo 1, versos 4 y 5, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquellas palabras que el apóstol predicaba del evangelio de salvación no eran palabras cualquiera, porque era la palabra de Dios y el Espíritu Santo obraba a través de esa palabra a la raíz del problema. Es este exactamente el modo como la palabra de Dios penetra el corazón en cada pecador, por quien Cristo murió. Es una palabra viva, una espada de dos filos, Jesús dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. No como el horóscopo que le da palabras de engaño, no como consejos, no como la psicología, que más puede tratar externamente el problema. Pero el Evangelio va a lo principal, trata el principal y mayor problema del hombre, que no es la pobreza, no son las limitaciones, no son la falta de recursos, no son ni siquiera los gobernantes. El principal y mayor problema del hombre es el pecado. Es el pecado, esa naturaleza corrompida que traemos desde nuestro nacimiento. Es esa espada viva y eficaz, es esa palabra que da vida, la que puede resucitar muertos, ¿No fue así como Jesús resucitó a Lázaro? ¿Qué hizo Jesús? Simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto de 4 días que ya hedía, se levantó por la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Este es el modo en que Dios llama a los pecadores para ser salvos en Cristo, por su Espíritu y la palabra. Él obra arrepentimiento hacia Dios y fe en el Señor Jesucristo en sus corazones. Me gusta mucho el texto de Hechos 20:21. Creo que no está allí. Hechos 20:21. ¿Alguien lo tiene? Hechos 20:21. Amén. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante, hermanos, que debemos manejar es de que la fe y el arrepentimiento van juntos. Siempre van juntos. Son inseparables. Donde hay arrepentimiento,
hay fe, donde hubo fe, hay arrepentimiento. No son separados. No son separados. Ahora, vamos a avanzar entonces al cuarto punto. Ya vamos terminando. Es corta, ¿verdad?, esta enseñanza, aunque amplia, pero es bastante, podemos entenderla correctamente. Quiero compartirles, hermanos, esto que dice 6 ingredientes del arrepentimiento. 6 ingredientes que debe haber, que debe existir, para el cual decir de que allí, en esa persona, hubo un verdadero y genuino arrepentimiento. Un verdadero y genuino arrepentimiento. Y este material lo tomé de un puritano del siglo XVII llamado Thomas Watson, ¿verdad? Para referencia, Thomas Watson. Entonces, 6 ingredientes del arrepentimiento. Y ahí tenemos, ¿verdad? El primer ingrediente es ver el pecado. Es ver el pecado. Hermanos, no sé a usted cuántas veces le ha pasado de que cuando andamos evangelizando, platicamos con personas, ¿cómo está? Bien, 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 gracias a Dios. Pero él sabe y nosotros sabemos de que su vida no está en orden, que su vida no es agradable a Dios. Mas sin embargo, él dice, bien, gracias a Dios. Y esto ha quedado más como un dicho, pero realmente no se entiende lo que es estar bien con Dios. Porque su vida y su condición dice todo lo contrario. Porque si entendiera realmente su condición, no viviera como vive. Si entendiera su condición, no entendiera cómo vive. El primer ingrediente es ver el pecado. ¿Recuerdan también allá en Juan 3, Jesús y Nicodemo? ¿Qué le dijo a este maestro de la ley, a este maestro, a este intérprete de la ley del pueblo de Israel? Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Él vino ante Jesús, bien, como todo, o sea, como que sin ningún problema. Pero Jesús fue a la raíz y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y no puedes ver el reino de los cielos si no naces de nuevo. El pecador a sí mismo no se ve pecador. El pecador a sí mismo no ve su pecado, no ve aquel gran abismo el cual está pisando en falso, de que en cualquier momento va a caer. Él no entiende la severidad de su pecado y de su condición. No puede ver su pecado. Y necesita arrepentimiento, necesita la providencia y la obra del Espíritu Santo primero para que él pueda ver su pecado. El hombre tiene que primero reconocer y considerar cuál es su pecado y conocer la plaga de su corazón antes de poder ser debidamente humillado por él. La primera creación de Dios fue la luz. De igual modo, lo primero que sucede en el arrepentimiento es la iluminación. Donde no se ve el pecado, no puede ver arrepentimiento. Y ahí teníamos la cita de Hechos 26, 18, en el que Pablo está relatando su conversión ante el rey Agripa. Y relatando su conversión está diciendo, ¿verdad?, textualmente, aquel encuentro que tuvo en Hechos 9, cuando Jesús se le apareció. Y entonces Jesús le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras
sus ojos. ¿Acaso Pablo tenía en sí ese poder o era Dios? Pero era un enviado de Dios. Estaba siendo investido del poder de Dios y el Espíritu Santo obrando en él. Y lo que él como mensajero y enviado iba a hacer es dar el mensaje. Y es lo que hacemos, hermanos, cada uno de nosotros, es dar el mensaje. El resultado ya queda en las manos de Dios. Como decimos popularmente entre los niños, nosotros ya libramos nuestro cubo con aquella persona. Ya entregamos el mensaje. Pero sí debemos tener cuidado de entregarlo correctamente, de ser fiel a la palabra de Dios, de darlo sin miedo, de no rebajar el evangelio, de darlo con poder, con autoridad, como el pastor enseñaba el martes, hablar con denuedo, hablar con valor, pero también hablar con amor y compasión por aquellas almas perdidas, sabiendo que nosotros también estuvimos en aquella condición. Entonces, el primer ingrediente, ver el pecado. Dios le dijo para que abras sus ojos. También tenemos allí en Lucas 15, 17. Lucas 15, 17. Esto es hablando en la parábola del hijo pródigo. Cuando él dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Tanto tiempo pasó perdido, gastando y destruyéndose a sí mismo, y en ese tiempo de desenfreno no podía verse a sí mismo. Mas cuando Dios obró en él, se miró a sí mismo y pudo ver su condición. Y para él hasta entonces fue lamentable. Antes, aunque estuviera tirado ahí, alcoholizado, perdido, no le parecía mal. Es hasta que Dios obró en él, pudo volver en sí. Avanzamos entonces al segundo ingrediente. Sentir dolor por el pecado. Es un dolor por el pecado. Ver el pecado, estar apercibido de lo que es y a la vez sentir un dolor por el pecado. Pastor tuvo una lectura al principio, ¿recuerdan cuál fue? Salmo 51, una gran lectura de una gran experiencia que tuvo el rey David. Y solo en esa lectura podemos ver estos 6 ingredientes y aún más de cómo ese hombre, después de haber pecado, tuvo un verdadero arrepentimiento. De cómo él tuvo un dolor por el pecado. Y acá en el Salmo 38, 18, el salmista dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi dolor. Me contristaré por mi dolor. Contrición es un dolor sincero o aflicción mental por hacer el mal. La noción de contrición procede del vocablo latín contritio y alude al arrepentimiento que experimenta una persona cuando siente que actuó de manera indebida. Contrito. Y me contristaré por mi pecado. Entonces, un dolor por aquel pecado. Un pecador que se arrepiente no va a gozarse en ese momento de sus pecados. Va a sentir un dolor por ellos. Este dolor por el pecado no es superficial, es una agonía santa. Es lo que las Escrituras llaman quebrantamiento del corazón. Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y un corazón rasgado, como en Joel 2:13, que dijo, rasgad vuestro corazón. Las expresiones herirse el muslo, golpearse el pecho, vestir cilicio, arrancarse los pelos de la cabeza, son todas señales exteriores de dolor
interno, son señales exteriores de dolor interno. ¿Recuerdan en aquella ocasión en el templo, estando el rico y el publicano? El publicano dice que ni aún quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Pero el otro, como no entendía eso y no tenía un arrepentimiento al acercarse a Dios, vemos que lo que abundó ahí pues fue soberbia y más pecado. Ok, dolor por el pecado. Tercer ingrediente es confesión de pecado. Confesión de pecado. Y ahí el mismo Salmo 138 decía: confesaré mi pecado. Confesaré mi pecado. El dolor es una pasión tan intensa que tiene que desahogarse. Se desahoga por los ojos con el llanto y por la boca con la confesión. Ese dolor por el pecado se desahoga con el llanto por los ojos y por la boca con la confesión. Y allí Nehemías dice, estando en pie, confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados. Alguien ha llamado a la confesión un bálsamo para el alma herida. La confesión es una acusación hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Allá en 2 de Samuel 24:17 dice: yo pequé. Yo pequé. ¿Y qué dijo el rey David? Contra ti solo he pecado. Yo he pecado. Lo cierto es que por medio de esta autoacusación prevenimos la acusación de Satanás. En nuestras confesiones nos acusamos de orgullo, infidelidad, pasión, iniquidades, rebeliones, pecados diversos, de modo que cuando Satanás, llamado el acusador de los hermanos, ponga estas cosas en nuestras cuentas, Dios puede decir: ellos mismos ya se confesaron, ellos mismos ya se han acusado a sí mismos y han sido humildes en pedir perdón. Recuerde, Pablo dijo en 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos juzgados. Aunque está hablando en el contexto de la Santa Cena, también es propio para toda la vida cristiana. No seríamos juzgados. Una pregunta: ¿acaso hombres malvados como Judas y Saúl no confesaron su pecado? Podemos decir que sí, pero la suya no fue una confesión auténtica. Para que la confesión de pecado sea correcta y genuina, se debe cumplir algunos requisitos. Se debe cumplir algunos requisitos. Los enumero. La confesión tiene que ser voluntaria. La confesión tiene que ser voluntaria, tiene que salir de usted mismo, ¿verdad? No debe ser, por decir, coaccionado o llevado más que por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, pero debe salir de usted mismo, de un corazón contrito y humillado. Entonces sí va a salir una confesión voluntaria, no así un corazón duro y soberbio que piensa que está bien, que no necesita nada de Dios. Entonces no va a haber ningún tipo de confesión. La confesión tiene que ser, ahí está, por compunción. Tiene que haber dolor, tiene que haber aquel verdadero sentir y tiene que haber un cambio en sus emociones y en sus sentimientos, un cambio tal en su alma y en su espíritu que lo lleve a tener un cambio. Recuerden allá en Hechos 2 cuando el apóstol Pablo predicaba aquel gran sermón y aquellos hombres. Voy a buscar el texto, Hechos 2 por el 38.
37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Aquel carcelero de Filipos, viendo el peligro en el que estaba, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La confesión tiene que ser voluntaria, tiene que haber compunción, dolor, un cambio, tiene que ser también sincera. Tiene que ser sincera. Nuestro corazón tiene que acompañar nuestras confesiones. El hipócrita confiesa su pecado, pero lo ama. Igualmente el ladrón confiesa lo que robó, pero le encanta hacerlo. ¿Cuántos confiesan orgullo y codicia con la boca, pero saborean debajo de la lengua como la miel el pecado? La confesión tiene que ser sincera, la confesión tiene que ser auténtica, también tiene que ser auténtica, reconociendo su condición, reconociendo su debilidad, reconociendo la falta que tiene de Dios y de perdón. El verdadero arrepentimiento confiesa el pecado desde su origen, admite la contaminación de su naturaleza. Lo pecaminoso de nuestra naturaleza no es solo falta de lo bueno, sino una infusión de maldad, una maldad nata, una maldad pura. Tiene que ser desde su origen, desde su origen. Vamos al siguiente ingrediente, que es vergüenza por el pecado. Recuerde, para que haya un verdadero arrepentimiento, se debe ver el pecado y se debe entender lo que es, lo que significa y lo que conlleva. Debe haber dolor por el pecado, debe haber confesión de pecado, debe haber vergüenza también por el pecado. Vergüenza, ahí tenemos el profeta en Ezequiel 43:10, que les dice: avergüéncense de sus pecados. Hermano, realmente el pecado no es ningún orgullo, para nada. No es ningún orgullo, no lo lleva a ningún lado, no le da ningún beneficio más que problemas, verdad y condenación. Y allá en Esdras dice, y dije, Esdras 9:6, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Una verdadera confesión de pecado y a la vez una vergüenza por el mismo pecado. Volviendo nuevamente al hijo pródigo, dijo en el 15:21, y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él se conformaba con ser como uno de los jornaleros de su padre, como un trabajador más de la casa de su padre. El pecado lo llevó a tal vergüenza que ya no se sentía digno de ser siquiera llamado hijo de ese padre. Quinto ingrediente: debe de haber un odio por el pecado. Y que el odiar no es malo. No lo puse. Ok, entonces debe haber un odio por el pecado. Debe haber un odio. Hermanos, aquel que se acerca a Dios en fe y arrepentimiento es porque ha entendido lo que es el pecado y la condenación a lo que lo lleva.
Y aquello que antes amaba, una vez arrepintiéndose, ya no lo debe amar más. Lo debe de aborrecer, lo debe de odiar. Aquello que lo destruía, lo debe de aborrecer. Pequeño ejemplo, ¿cuántos aman los niños? A los bebés. De igual manera pueden amar el aborto. No. Podemos amar a los niños, pero debemos aborrecer el aborto, debemos odiar el aborto, porque es pecado. Y ese odio santo, hermanos, no es pecado. Ezequiel 36:31 dice: y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades. El arrepentido auténtico es un aborrecedor del pecado. Si alguien detesta aquello que le descompone el estómago, mucho más detestará aquello que le descompone la conciencia y que lo arrastra cada vez más bajo. Aborrecer el pecado representa más que meramente dejarlo. Cristo nunca es amado hasta que uno aborrece el pecado. Nunca se anhela el cielo hasta que uno aborrece el pecado. Y un sexto ingrediente, hermanos, está bien, miramos el pecado, sentimos dolor por él, lo confesamos, nos avergonzamos de él, lo podemos llegar a odiar, pero ¿lo podemos aún conservar? No. Entonces debemos de dejar y abandonar el pecado. Recuerde 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Recuerde a Zaqueo. Él dijo, creo que es Lucas 19, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. También cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay, ¿cómo se le llama eso? De que restitución, correcto, gracias, que sale también en Isaías 1:18, restitución del pecado. Amén, así es. Y él lo había hecho. Pero cuando hubo un verdadero arrepentimiento en él, entonces él ahora podía restituir al agraviado. Entonces, este dejar el pecado se llama dejar el camino. Como dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino. Deje el impío su camino. Como el hombre que deja la compañía de un ladrón. También a este dejar o abandonar el pecado se le llama echar de lejos el pecado. Job 11:14. Tal como Pablo echó la víbora en el fuego de sí, así es ese abandonar el pecado. Morir al pecado es la vida de arrepentimiento. Morir al pecado es una vida de arrepentimiento. El mismo día que el cristiano deja de pecar, el mismo día que se arrepiente, tiene que aplicar una abstinencia perpetua. La vista tiene que abstenerse de miradas impuras, los oídos tienen que abstenerse de escuchar calumnias, por ejemplo, la lengua tiene que abstenerse de maldecir o de jurar, las manos tienen que abstenerse de hacer lo malo, los pies tienen que abstenerse de correr a hacer lo malo. El alma tiene que abstenerse del amor al mal. Tiene que haber un verdadero cambio y un arrepentimiento continuo. Ciertamente sabemos que no somos perfectos, pero tiene que existir ese patrón de vida, ese patrón de arrepentimiento constante en la vida de cada creyente y en la vida de aquel que se dice que se ha arrepentido. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Ese es un pasar de la oscuridad a la luz, como dijo Pablo en Efesios 5:8. Tiene que haber un verdadero cambio. Ahora, hermanos, vamos ya finalizando.
con el sexto punto. Hemos hablado acerca de la definición y naturaleza del arrepentimiento, los receptores del arrepentimiento, los medios del arrepentimiento, 6 ingredientes del arrepentimiento, y vamos a ver ahora la necesidad del arrepentimiento. Y preguntamos, ¿por qué es tan importante esta doctrina? ¿Por qué es tan importante el arrepentimiento? Hermanos, porque vivimos en un mundo donde reina la confusión espiritual, en un mundo lleno de religiones en el que todas reclaman tener la verdad. Pero gracias a Dios que tenemos la verdad en su palabra. Ella es la regla y ella es el estándar por el cual nos podemos medir, no solo el hombre impío, el hombre sin Dios, pero también el pueblo del Señor. Hoy, lastimosamente, se predica un evangelio diferente, un evangelio reducido, un evangelio ligero, un evangelio que no ofende al pecador, un evangelio humanista que se enfoca en el bienestar y en la comodidad de la gente, que exalta al hombre y reduce a Dios a un mero sirviente, a un mago de lámpara que tiene que cumplir los caprichos de los hombres. Ese es el evangelio que popularmente se predica. Y Dios viene a ser como un mago que tiene que cumplir los caprichos de hombres perversos, de hombres inicuos, que no conocen a Dios. Y ese es el evangelio que se predica. Por eso es importante, hermanos, esta doctrina del arrepentimiento. Como decíamos al principio, cualquier sistema religioso que no incluye el arrepentimiento de hecho, es falso. Toda la Biblia, de principio a fin, va a ver Dios llamando al arrepentimiento, una y otra vez. Y de muchas maneras. Dios usaba muchas maneras para disciplinar a su pueblo, pero lo llamaba al arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento es apremiante, es urgente. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Miremos las palabras de Jesús ahí en Lucas 13, 3 y 5 dicen lo mismo. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos igualmente pereceréis. Porque Jesús le estaba hablando de aquellas ciudades que pecaron, de que una eran más pecadoras que la otra. No, le dice el Señor, antes todos igualmente, si no se arrepienten, van a perecer. La verdad es que no hay ninguno más pecador que otro. Todos son pecadores, dice la Biblia. Y están por eso destituidos de la gloria de Dios. Y por ser pecadores, la paga de su pecado es la muerte. Necesitan arrepentirse. Y ese es el mensaje que debemos de llevar allá con las personas, con las almas perdidas. Necesita arrepentirte. De lo contrario, no va a haber perdón para tus pecados. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son precisas, expresivas y enfáticas. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El mandato es general, todos deben arrepentirse. Recuerden Hechos 17:30. Hechos 17:30. De que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sigue diciendo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a los hombres por Jesucristo. Por eso también es necesario el arrepentimiento por el juicio venidero. Por el juicio venidero. Por los peligros de esta religiosidad que se vive, por este evangelio diluido, por este que es otro evangelio, pero no es el evangelio bíblico, el cual lleva
arrepentimiento, que el hombre debe arrepentirse y es su responsabilidad arrepentirse ante Dios porque es pecador, simplemente porque es pecador. ¿Qué más razón necesita? Es pecador. Si no se arrepiente, no habrá perdón de pecados. Hechos 3:19. Hechos 3:19. ¿Por qué el arrepentimiento es tan indispensable? Por un lado, sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por otro lado, sin arrepentimiento, pues tampoco hay felicidad alguna en esta vida presente. Los hombres, hermanos, en general, ¿verdad? Tenemos una conciencia y esta conciencia tiene que ser satisfecha. Mientras la conciencia sienta esa carga de pecado que no ha causado arrepentimiento, que no ha producido arrepentimiento y no ha sido abandonado, no estará tranquila, no estará en paz. Una conciencia cargada por la culpa, por odio, por resentimiento, por maldad, por raíces de amargura y todo tipo de pecado, no tiene paz. Es como aquella persona que no perdona, no tiene paz. Así también aquel que está cargado de pecado, sin arrepentimiento, no puede ser limpio de esos pecados. Hermanos, ¿qué podemos decir en conclusión? Es tan importante la doctrina del arrepentimiento, que es necesaria. Y no solo para el hombre impío, también para el pueblo de Dios. Pues el arrepentimiento, hermanos, es una gracia que Dios ha provisto como una herramienta en el que día a día debemos hacer uso también. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, porque sabemos que de una u otra manera fallamos a Dios, fallamos a nuestros hermanos y fallamos a nosotros mismos también. Entonces, hermanos, hagamos uso de los medios de gracia que Dios ha provisto, unos para salvación y otros para santificación y crecimiento de nuestra vida espiritual. Hermanos, que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros.